con el presidente justamente de la AMIA, con Amos Linetsky, que está en comunicación con nosotros. Amos, ¿cómo le va? Los saluda acá Darío Misraji. ¿Cómo está Darío? ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por la llamada. Por favor, a usted por el tiempo. A ver, ¿cómo recibieron la noticia de esta resolución que se firma en el Senado de los Estados Unidos? ¿Qué trascendencia le asignan? La verdad que es sumamente positivo. Una de las grandes necesidades que tenemos en esta búsqueda de justicia radica en la cooperación, en que tengamos cooperación internacional. No olvidemos que estamos hablando de un crimen de lesa humanidad con rasgos de terrorismo transnacional y aquí la cooperación es esencial. Entonces, recibir esta resolución bipartidista del senador Bob Menéndez y el senador Rubio, para nosotros nos da esperanza de que realmente los Estados Unidos cooperen con nosotros. No olvidemos que todo lo que se dice en esa resolución, que usted, Darío, lo venía mencionando, es sumamente importante. A modo de ejemplo, el hecho de poder nombrar a Hezbollah como lo que es, una organización terrorista. Y muchos países no lo han hecho, incluso países que son limítrofes con Argentina aún no lo han declarado como una organización terrorista, lo que nos llena de preocupación, porque no hay motivo para no hacerlo. Argentina lo ha hecho, Paraguay lo ha hecho, pero países Chile, Perú, Brasil aún no lo han hecho. Incluso peor, a estos días nos enteramos con mucho dolor de un acuerdo mutuo entre Bolivia y la República Islámica de Irán, que no está muy claro para qué es, qué tiene la República Islámica de Irán que hacer en la zona, qué control va a tener sobre los borders, ¿no? sobre el límite, los límites entre los países. La verdad que es algo que nos preocupa muchísimo. Así que nada, por eso quiero acentuar la importancia de la cooperación. Obviamente, ya que menciona el tema, le estuvimos dando amplia cobertura porque es realmente preocupante la presencia de Irán, teniendo en cuenta ya el nivel de asociación que tiene Irán con Venezuela, que es harto conocido, que ahora se sume a proteger o a cuidar supuestamente las fronteras en Bolivia, entre otras funciones, vinculada también con el control del narcotráfico, suena muy preocupante. ¿Cómo están viendo ahí, digamos, la interacción que se desarrolla desde el gobierno argentino, desde el Estado argentino, justamente con los países vecinos a raíz de este tema? No, con mucha preocupación y esperamos medidas más firmes y acciones concretas de queja y pedidos de explicación. Estamos hablando de que Irán no solo no coopera con la República Argentina, extraditando, por ejemplo, a personas que hoy en día tienen órdenes de captura internacional y que la justicia argentina determinó que son sospechosos de haber cometido un crimen de lesa humanidad en nuestro territorio. La República Islámica de Irán no coopera con nosotros, no coopera con Argentina, y no solo no coopera, y esto es lo que te quería acentuar, sino que incluso premia de alguna forma a estos personajes sospechosos de haber cometido este crimen. De hecho, tenemos en la actualidad misma uno de ellos, Mohsen Rezai, es vicepresidente para Asuntos Económicos. Hace unos años, Bahidi fue nombrado ministro del Interior. Unos años atrás, todo después del atentado estoy hablando, ministro de Seguridad. Entonces estamos hablando de un país que no coopera y se burla de la justicia argentina y se burla de nosotros. Entonces, lo mínimo que esperamos son acciones concretas de cooperación y apoyo. Hay unos ejemplos muy dolorosos de estas personas, ya que estamos hablando de las alertas rojas. Vos sabés que hay 7 personas, Darío, que tienen órdenes de captura, 5 de ellas con rango de alerta roja, lo que significa que para Interpol es de prioridad total. La Interpol no da ese orden de prioridad salvo que haya certezas, y la justicia argentina mostró certezas. Y es muy lamentable ver cómo estos personajes se pasean por el mundo libremente, impunemente, y muchos países los acogen, los reciben. Hace poquito lo vimos, cuando todas las miradas del mundo estaban en Qatar, previo al Mundial, vimos como Qatar recibió con honores a uno de estos personajes. Correcto. Otra vez, Qatar recibe con honores a una persona acusada por la justicia argentina de cometer un crimen de lesa humanidad. Es todo al revés. No mucho más atrás, también en Managua, presenció esta misma persona la jura de Ortega Ortega ante la presencia del canciller argentino.
En Bolivia también había ocurrido antes con Bahidi, y podemos seguir para atrás. Es decir, aquí nos parece que no hay cooperación, no hay cooperación. Entonces vemos con dolor y con preocupación esta falta. Hmm. Bueno, también hay una mención en la resolución que se firma allí en el Senado a la muerte del fiscal Nisman, también la falta de esclarecimiento sobre ese tema. ¿Cómo vienen siguiendo el caso de la muerte de Nisman? ¿Cómo ven el trabajo que viene haciendo la justicia, que ha tenido obviamente muchos idas y vueltas? Sí, no ha estado, lo mencionamos en el acto, no sé si escuchó nuestro discurso en el Sí. acto de conmemoración, mencionamos que la justicia no está a la altura de las circunstancias. El fiscal Nisman, los peritajes demostraron que fue un asesinato, entonces fue asesinado en ocasión de investigar la causa AMIA. Entonces, nos preocupa que también el caso Nisman sigamos sin respuestas de quién lo asesinó, por qué lo asesinaron. Y estamos hablando de que ya pasaron 8 años. El paso de los años nos preocupa. No olvidemos que la justicia no dio resultados en 8 años del caso Nisman, 29 años de la causa AMIA, 31 años de la Embajada de Israel. No olvidemos que en la Argentina, en el 94, que lo que estamos conversando sobre el atentado a la AMIA, 2 años antes también habíamos sufrido un atentado contra la Embajada de Israel en nuestro país, aquí en la Argentina, y tampoco tenemos un solo responsable. Estamos hablando de causas emblemáticas, de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de terrorismo internacional y no tenemos un solo responsable. Nosotros siempre decimos que nos jactamos mucho de la democracia, pero con una justicia incompleta la democracia no es verdadera. Hmm. ¿Y qué significa esto para las víctimas? Porque escuchábamos, seguíamos lo que fue el acto de conmemoración la semana pasada, y familiares que decían, bueno, uno podría creer desde afuera que quizás con los años duele menos, y en algún punto termina doliendo cada vez más en la medida en que se perpetúa la impunidad. Entonces digo, ¿qué significa para las víctimas, para los familiares, para los que quedaron justamente, que tanto tiempo después y todavía sin respuestas? No, es una sensación de impotencia, ellos nos lo transmiten constantemente, es una herida que no cicatriza y se profundiza cada año, porque cada año, cada año con falta de justicia se profundiza aún más. Y lo más triste es que ya se van muriendo muchos padres de, hermanos de, y no ven justicia, se dejan este mundo sin saber quién asesinó a sus seres amados, a sus seres queridos, y con esa sensación de impotencia de que no se hizo justicia, de que las personas o los grupos que responsables de haber asesinado brutalmente a sus seres queridos, a sus seres amados, están libres, se los nombra ministros, pasean por el mundo. Es una situación espantosa de impotencia y como bien decías, es una herida que se agranda, que no cicatriza, no se permite cicatrizar porque no hay consuelo para una pérdida como la que perdieron ellos, no hay consuelo, pero al menos cierta tranquilidad si pudiesen poder ver de que la justicia funciona y de que las personas responsables están encerradas y no libres y no tienen ni siquiera ese mínimo, esa mínima posibilidad de consuelo mínimo, ¿no? Hmm. Vamos, le hago una última pregunta. Hablaba de la importancia de la cooperación internacional, está claro, la única forma de dejar aislada a la República Islámica de Irán, de eventualmente poder atrapar a algunos de los responsables, es que haya cooperación de la mayor cantidad de países posibles. ¿Cómo se puede lograr? ¿Qué le parece que falta justamente para que la Argentina consiga mayor cooperación en este tema? No, falta que los países del mundo democráticos no vacilen y pongan cartas en el asunto. Hablamos además hay acciones concretas, no es solamente palabras. Hay que nombrar, hay que declarar a Hezbollah como una organización terrorista, hay que dar monitoreo al seguimiento de estos personajes, hay que avisar apenas aparecen, no hay que recibirlos desde ya. Pero digo, incluso las naciones democráticas que están de acuerdo con nosotros también deben cooperar esto de nombrar al Hezbollah como una organización terrorista, monitorear cómo estas personas se mueven por el mundo, que haya mayor intercambio de información. También declaraciones simbólicas como esta que vimos de los senadores también es importante porque muestran desde un punto de vista teórico dónde se ubica el país. Y esta es
declaración bipartidaria, la verdad que bipartidista, perdón, que es muy simbólica porque muestra que hay consenso. Bueno, no importa las diferencias que tengamos republicanos y demócratas de Estados Unidos, ellos nos muestran, tenemos consenso en la importancia de la lucha contra el terrorismo, de la lucha contra la impunidad, de la memoria. Entonces, también tiene mucha importancia este tipo de declaraciones y resoluciones. Amos Linetsky, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Gracias a ustedes, por favor.